Padre, pedimos por el estudio, lo que estaremos viendo en esta mañana. Ayude a cada maestro en la escuela dominical, Señor, la guardería, Señor, todo lo que se mueve, Señor, con el fin de ser edificados, Padre. Gracias le damos, Señor, por mis hermanos. Traiga a aquellos que vienen en camino con bien, aquellos que por alguna razón no pueden estar aquí, Señor, sea con ellos. Ayúdenos, Padre, Señora, que en la tarde puedan acompañarnos. En Cristo oramos. Amén. Bueno, 2 Corintios 6:14, ¿alguien se lo memorizó, hermanos? 2 Corintios 6:14, pasaje muy conocido. ¿Alguien se lo memorizó? Hermano, adelante, por favor. Hermano Noemí. 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Amén. Qué bendición. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ok, ¿alguien más? Hermano Simón y después hermana Vale. 1 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Gracias, hermano. Hermana Amalia. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Se lo aprendió ahorita? No se cree, hermano. Jesús. No os unáis con los incrédulos en yugo desigual, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, o qué comunión hay qué comunión la luz con las tinieblas. Muy bien, qué compañerismo y qué comunión. Amén. ¿Alguien más? Otro valiente. Bueno, entonces vimos pasaje de Corintios, hermano, qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Vimos, hermanos, conocimos la vida de Zunglio, un varón de Suiza que tuvo una gran influencia, hermanos, durante la Reforma. Predicó vigorosamente en contra de los errores del catolicismo. Era obviamente un hombre muy estudiado, hermanos. Era hombre, fue ordenado párroco en Glarus, Suiza, y como párroco estudió griego y se convirtió en un poderoso predicador. Enseñó que la Biblia era la autoridad final y no la iglesia, en este caso la iglesia católica. Predicó salvación por fe sin obras. Negó las enseñanzas del catolicismo concernientes a la misa, la intercesión de los santos, los votos monásticos, el purgatorio, etcétera, etcétera. Así que Zunglio, al igual que Calvino, hermanos, Calvino se dice que en 1541 fundó la iglesia presbiteriana en Ginebra, Suiza, pero el que dio, hermanos, fue de gran influencia para que esta iglesia fuese eventualmente fundada fue Zunglio, y algunos creen que fue Zunglio el fundador y otros le dan a Juan Calvino, que fue otro de los que reformadores de los que vimos la última vez. Juan Calvino nació en Francia, nunca fue ordenado como sacerdote. Sin embargo, en 1530 se interesó en las enseñanzas de la Reforma, lo cual dio el comienzo de una gran obra de la Reforma. Estos hombres, hermanos, eran hombres conocedores, estudiados. Igual modo, fue influenciado y fue un gran escritor, y sus obras fueron una verdadera fuerza de la Reforma.
varón murió de manera natural. Sin embargo, Zumbrio fue asesinado a comparación de Juan Calvino. Y Juan Knox de Escocia, Juan Knox fue discípulo de Calvino, estableció la primera iglesia presbiteriana en Escocia. Eventualmente se convirtió en la iglesia del estado. Igual otro hombre estudiado predicó de manera poderosa. Fue el que dijo aquella recordada oración: Señor, dame Escocia o me muero. Murió de muerte natural en 1572. Así que ahí tenemos, hermanos, nuestra lección de la última vez. Hoy, hermanos, vamos a ir a Mateo 11 y consideremos el texto sobre lo que estaremos viendo en esta mañana. Mateo 11, por favor, síganme por su vista, hermanos. Voy a leer este pasaje. Y el versículo que se memorizarán será el versículo 11. Mateo 11, hermanos, dice la Biblia: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, este es Juan el Bautista, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Así que, hermanos, aquí el Señor Jesús da testimonio de Juan el Bautista. Aparentemente primero lo eleva y después lo hace esta declaración que el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Así que, hermanos, considere ese texto y vamos a regresar. Vamos a ver el más notable reformador de todos fue Martín Lutero, de los siglos XV al siglo XVI. Así que estudiaremos lo sobresaliente de su vida. Número 1, ahí, hermanos, para que escriban: Martín Lutero. Los años de vida que vivió este varón fue del año 1483 a 1546. Creo que el nombre Martín Lutero es el nombre más resonante en nuestras mentes cuando se habla acerca de la reforma. Así que este es el más notable reformador de todos aquellos reformadores. Sin embargo, para que él pudiera llegar a esta altura, alguien tenía que haber comenzado. Amén. Alguien tuvo que haber dado inicios a lo que se conoce como la reforma, y ya hemos visto algunos. Así que, hermanos, es probable, sin embargo, que sus grandes predecesores le hayan influenciado el cumplimiento de su misión, y ello en una medida mucho mayor que la señalada por la historia. Así que, hermanos, vamos a estudiar un poquito acerca de este hombre. Nació en Eisleben, una ciudad de Sajonia, en Alemania. Este hombre era alemán, en el condado de Menfio.
el 10 de noviembre en el año 1483. El padre de Martín Lutero fue de oficio muy humilde, era minero. Sin embargo, por su esfuerzo, su trabajo, mejoró su fortuna y posteriormente llegó a ser, hermanos, un magistrado de rango y dignidad. El trabajo, hermanos, pagó, le dio el privilegio de poder llegar a este rango. A la edad de 14 años, Martín Lutero fue enviado a una escuela de Magdeburgo y de ahí a Eisenach en Turingia por 4 años más. Y ahí estuve recibiendo las primeras indicaciones de su futura eminencia, un muchacho brillante, muy dado a la letra, y en el año 1501 fue enviado a la Universidad de Erfurt. Aquí dedicó, hermanos, gran parte de su vida, de su tiempo, en leer la Biblia en latín, la cual encontró accidentalmente. No había Biblia en alemán, así que la Biblia, hermanos, que encontró Martín Lutero fue en latín. Y hermanos, ¿qué provecho tendría una Biblia en una lengua que ustedes conocen? Usted no puede aprender nada. Amén. Necesitamos una Biblia en nuestra propia lengua. Y gracias a Dios, hermanos, usted en sus manos tiene una Biblia en su propia lengua. Así que, a no ser por esos hombres que tomaron el tiempo, hermanos, de estudiar, de dedicarse a Dios y pudieron producir una Biblia en la lengua para su gente, por eso esos hombres fueron hombres muy mencionados en la historia, porque tuvieron mucha participación en cuanto al estudio de la Biblia, a la religión o a la iglesia que ellos han fundado. Así que, hermanos, aquí él dedicó gran parte de su tiempo en leer la Biblia en latín, que la encontró de manera accidental. Nada sucede por accidente, hermanos. Era el plan de Dios que Martín Lutero encontrara esta Biblia y así él puede ser de gran influencia para su propia gente. Esta atrajo poderosamente su curiosidad. La leyó ansiosamente y se sintió atónito. Escuche esto, hermanos, al ver que poca porción de las escrituras era enseñada al pueblo por la Iglesia Católica. Así que al leerla él, hermanos, se dio cuenta que lo que aún él estaba aprendiendo o lo que la iglesia enseñaba, hermanos, no era necesariamente lo suficiente para que la gente pudiera tomar una buena decisión. Así que Martín Lutero se encontró la Biblia en latín, y es como cuando los niños comienzan a descubrir el iPhone, ¿verdad? Las aplicaciones. Encontró algo en que le trajo pasión, hermanos. Y hermanos, se metió a estudiar la Biblia y Dios comenzó a trabajar en su vida de manera poderosa. Usted, hermano, comienza a leer la Biblia, usted comienza a estudiarla, usted comienza a ser fiel a los servicios, usted comienza a ser expuesto a la predicación, a la enseñanza, a la exhortación. Dios va a trabajar con usted. Usted venga con un corazón dispuesto, así como Martín Lutero tenía un corazón dispuesto y Dios trabajó en el corazón de él. A la edad de 21 años hizo profesión en el monasterio de Erfurt y se convirtió en un monje. En esta etapa era un estricto adherente de la fe católica, lógicamente era seguidor de las enseñanzas de la fe católica, lo cual eventualmente él tuvo que hacer ciertos cambios. Después de 2 años en el monasterio fue ordenado sacerdote y celebró su primer misa en el año 1507 y posteriormente fue a Wittenberg. Wittenberg fue un lugar, hermanos, donde él estuvo gran parte del tiempo. De hecho, de ahí, en ese lugar, él no falleció en ese lugar, hermanos. Así que ese nombre debería de resonar su memoria en cuanto a Martín Lutero. Número 2, Martín Lutero tuvo un viaje a Roma en el año 1512. En el año 1512, al tener una pendencia, 7 conventos de su orden, con su vicario general, Lutero fue escogido para ir a Roma
para atender su causa. Así que, hermanos, Martín Lutero fue escogido para ir a Roma, hermanos, y tratar este asunto. Era un joven sacerdote y lógicamente estaba entusiasmado porque iba a Roma. Era su primera visita, estaba con tanta anticipación, hermanos, para ir a Roma, a la cual él mismo aceptaba como la ciudad santa. Ahora, nosotros, hermanos, como cristianos, la ciudad santa, la que conocemos, es Israel, la ciudad santa. Pero para los católicos es, en este caso Lutero, era Roma, hermanos. Así que para que vean cómo reubican ahora, en este caso, por cuestión de la religión, en el Vaticano, lo que es Roma, le conocía, hermanos, como la ciudad santa. Así que, hermanos, al llegar él allá a Roma, hermanos, en vez de que se maravillara por lo que encontró en Roma, lógicamente, si él la consideraba como la ciudad santa, era algo tan anticipado por él. Y, hermanos, Lutero no encontró lo que él fue buscando. Así que se llenó, hermanos, a Martín Lutero de indignación por lo que encontró en Roma. Se quedó, hermanos, en shock, por decir, por las cosas que vio. Se indignó, hermanos, por la mundanalidad, por el escándalo, y más que nada por la venta de las indulgencias en Roma. Según se entiende, hermanos, el Papa León X había publicado, hermanos, había hecho esta venta de indulgencias como una gran necesidad, simplemente por el hecho para construir o para terminar de construir la magnífica iglesia de San Pedro en Roma. Y esto, hermanos, definitivamente trajo un gran escándalo por la venta de las indulgencias, y es porque querían sacar dinero. Y, hermanos, a esto trajo al corazón de Martín Lutero, hermanos, una gran indignación. Mientras Lutero, hermanos, según subía de rodillas a los escalones de la iglesia, de la escala santa, Dios, hermanos, ardió en su corazón aquel mensaje que encontramos allá en Romanos capítulo 1, versículo 17: mas el justo por la fe vivirá. Así que, hermanos, el viaje que hizo Martín Lutero, hermanos, a Roma no fue un viaje muy agradable. Quedó muy desilusionado por ver las cosas suceder en Roma, hermanos, y todas esas cositas, hermanos, fueron cambiando su corazón y su punto de vista en cuanto a la iglesia católica. Y, hermanos, todo esto, hermanos, ese viaje bien pudiera haber sido un viaje histórico. Bueno, fue un viaje histórico para él y para la historia, pero un viaje que le ayudara a ser quizá un mejor monje, un mejor sacerdote. Pero, hermanos, ese viaje, hermanos, no fue de provecho para llevar a cabo su sacerdocio o su oficio en el orden del convento donde estaba, hermanos, del lugar donde estaba, sino que, hermanos, trajo más que nada, hermanos, una indignación en el corazón de él. Hermanos, miren, hay cosas en la vida, hermanos, que suceden en nosotros y nos damos cuenta. Muchos de nosotros somos señalados porque ahora somos cristianos, porque ahora ya no vamos a la iglesia tradicional, y cuando tocamos puertas, la gente nos pregunta: oye, ¿y tú qué eras antes? ¿Sabes lo que era? Yo era un ignorante de la Biblia, era un analfabeto de la Biblia, no conocía a Dios. Mire, de seguro te bautizaron, y comienzan a decir cosas, hermanos, y nos achacan de que estuvimos en la iglesia católica y que éramos católicos. Pero, hermanos, la verdad, si somos sinceros, ni aún los mismos católicos que están ahí, muchos de ellos lamentablemente van en camino al infierno. Trabajan para ser salvos, piensan que por estar en la iglesia, por hacer obras buenas. Y, hermanos, Martín Lutero entendió que el justo por la fe vivirá. Y, hermanos, y la Biblia nos señala que debemos de salir fuera de ellos. Amén. Dios tuvo que sacar a Abraham fuera de su tierra y de su parentela. Su padre de Abraham, hermanos, era idólatra. Amén.
Entonces, hermanos, es una necesidad, hermanos. Cuando uno, hermanos, comienza a ver, hermanos, y comienza a entender la Biblia, Dios comienza a trabajar en uno, comienza a darse cuenta las cosas que ha hecho la iglesia tradicional y en el rumbo que va y todas las cosas, hermanos, a los mandamientos de hombres que enseñan, hermanos, los dogmas y todo ello, hermano, ya cuando uno comienza a leer la Biblia se da cuenta, hermanos, que Dios ha sido bueno con nosotros, que nos ha enseñado y ahora nosotros hemos salido de eso. Así que, hermanos, a consecuencia de eso, Martín Lutero en el año 1517, octubre 31, él presentó 99 tesis. Así que número 3, sus 99 tesis, aquel documento que fijó en la puerta de la iglesia, 99 tesis en octubre 31 del año 1517, el año que se le conoce, hermanos, como el año que comienza la Reforma. Pero, hermanos, no, por los años que hemos visto y por los hombres que han tomado parte de la Reforma, hemos visto que la Reforma comenzó años más antes. Así que dan el hecho que Martín Lutero, hermanos, comenzó básicamente la Reforma por el aspecto de la influencia que tuvo, hermanos. Por eso es conocido como el más notable reformador. Así que en su regreso, hermanos, a Wittenberg, se dio cuenta que ahí también el mismo mal existía en la iglesia católica. Mire, hermano, usted comienza a leer la Biblia, usted comienza, hermanos, a venir a una iglesia cristiana, a una iglesia bautista, hermanos, y comienza a ser expuesto a la sana doctrina, a la predicación. Hermano, mire, es difícil, es imposible, hermanos, a no ver las cosas de manera diferente. Amén. Porque ahora ya hay luz en su vida. Ya hay luz, hermanos, en usted. Ahora usted puede ver las escrituras, hermanos. Y ahora es una luz para nosotros. Ya no podemos ser diferentes. Iguales, perdón. Ya somos diferentes. Cristo vino a nuestro corazón. Ahora somos de Cristo. Ahora entendemos que vamos al cielo. Hermanos, ahora entendemos, hermanos, el valor de la iglesia local. Y, hermanos, ahora ya somos diferentes. Así que, hermanos, Martín Lutero en su regreso se da cuenta, hermanos, que lo que existía en Roma también había estado existiendo en Wittenberg, de donde él estaba. Estos extraños procedimientos que la iglesia católica había estado haciendo, hermanos, provocaron mucho escándalo en Wittenberg, y de manera particular inflamaron el piadoso celo de Lutero. Así que en octubre 31 de 1517, Lutero escribió un documento denunciando estos errores y los fijó en la puerta de la iglesia adyacente al castillo de aquella ciudad. Así que, hermanos, clavó, hermanos, este documento denunciando los errores de la iglesia católica. Hermanos, fue un escándalo, hermanos. Fue un asunto, hermanos. ¿Cómo? Miren, este hombre estudiado, era una eminencia este hombre, era un hombre estudiado, y ahora, hermanos, se voltea, porque, hermanos, ahora él había entendido que la iglesia católica estaba haciendo cosas equivocadas. Así que, hermanos, aquí vemos, hermanos, que había escrito 95 puntos separados, escritos en este documento conocido como las 95 tesis. Hermanos, qué valor de este hombre. Amén. Se paró, hermanos, por lo que él creyó. Ese fuego, hermanos, en su corazón que ardía, hermanos, mas el justo por la fe vivirá. Entendió, hermanos, el mensaje de Cristo. Entendió la salvación por gracia. Y, hermanos, si bien es cierto que Martín Lutero fue salvo y entendió la salvación, hermanos, yo no voy a dudar que él tuvo una profesión en cuanto a Cristo para ser salvo, pero, hermanos, ¿qué sucedió después de esto? Y eso es lo lamentable. Después de haber sido un gran hombre con gran celo y de haber, hermanos, influenciado a su nación e incluso, hermanos, al mundo, porque hoy en día vemos iglesias luteranas en muchos lugares. Aquí en Estados Unidos, en ciertas ciudades hasta hay 2 iglesias luteranas,
porque hay mucha gente seguidora de Lutero. Así que, hermanos, asombrados por la rebelión de Lutero, el jefe de su orden, Tetzel, el fraile dominico, públicamente quemó los escritos de Lutero. El Papa ordenó a Lutero presentarse a la corte en Roma para un juicio, pero rehusó ir. Intentos de arrestarlo fallaron y comenzó una lucha interminable entre Lutero y Roma. Así que, hermanos, a raíz de lo que ahora Lutero, hermanos, estaba haciendo, ahora se desencadenó, hermanos, un pleito entre Roma y Lutero, por no decir Alemania. Así que, hermanos, número 4, el Papa ordenó, hermanos, la excomunicación, excomunicación de Lutero y a quemar todos sus escritos. En respuesta, Lutero quemó la orden de ser excomulgado. Así que, hermanos, Lutero no le estaba haciendo caso al Papa, la persona líder, hermanos, de la Iglesia Católica, y aún tampoco al mismo emperador, hermanos. Lutero, hermanos, estaba, hermanos, convencido de lo que estaba haciendo era lo correcto, sin importar, hermanos, que él, su vida fuese quitada, hermanos. Había ganado tanta popularidad Lutero, hermanos, que lo quería la gente, hermanos. Tenía tantos seguidores por lo que él ahora estaba enseñando, hermanos, y gente, hermanos, comenzó, hermanos, a seguir a Martín Lutero. Tuvo una gran influencia este hombre. Así que, hermanos, número 5, la imperial conocida, hermanos, dieta de Worms. Worms es una palabra que se usa para lombrices, WORMS. La imperial dieta de Worms en abril 1521. El Papa León X vio a Lutero, hermanos, como una amenaza y urgió al emperador Carlos V, estamos hablando del chocolate, ponerle una prohibición. Así que, hermanos, el Papa y el emperador, hermanos, ahora tenían una gran amenaza y se llamaba Martín Lutero, ¿verdad? Ahora estos lo llamaron a cuentas en esta asamblea, que es lo que es la dieta de Worms. Worms es una ciudad. Vamos a seguimos leyendo. El Papa León, hermanos, X vio a Lutero como una amenaza y así que le pidió al emperador Carlos V ponerle una prohibición. Así que el emperador convocó a Lutero al pueblo de Worms y le prometió una conducta segura. Pero los amigos de Lutero insistieron, hermanos, que no fuera. ¿Y qué creen? No obedeció. Cuenta la historia, hermanos, que las multitudes se alinearon en las calles y Lutero recibió tremenda ovación en todo el camino donde iba. Sabían que iba a una asamblea. Una dieta, era una asamblea semianual de los bienes y propiedades del imperio alemán. La dieta a la cual Lutero asistió fue un pueblo llamado Worms, así que de ahí se conoce la dieta de Worms. Así que no piensen que se iba a poner a dieta, ¿verdad? Así que cuando usted escuche la dieta de Worms, piense en el juicio de Lutero. Le pidieron, hermanos, en esta asamblea, concilio, por decir, a Lutero retractarse de sus enseñanzas, al cual dio su famosa respuesta. Esto dijo: considerando que vuestra soberana majestad y vuestros honores demandan una respuesta llana, esto digo y profeso tan resueltamente como puedo, sin dudas ni sofisticaciones, que si no me convence por el testimonio de las Escrituras, porque no creo ni al Papa ni a sus concilios generales, que han errado muchas veces y que han sido contradictorias entre sí, mi conciencia está tan ligada y cautivada por las Escrituras y la palabra de Dios,
que no me retracto ni me puedo retractar de nada absoluto, considerando que no es ni piadoso ni legítimo hacer nada en contra de mi conciencia. Aquí estoy y en esto descanso. Nada más tengo que decir: que Dios tenga misericordia de mí. Amén. Esto fue lo que dijo, no se retractó. Un hombre de valor, un hombre determinado, porque estaba determinado en creer, hermanos, las Escrituras. Así que el 8 de mayo de 1521, Lutero fue ordenado a irse sin ser molestado, pero el emperador Carlos V redactó un edicto decretándole un miembro separado de la Iglesia Católica y una persona cismática y hereje obstinado y notorio, y así ordenando su arresto. Así que, hermanos, después que le dijeron que se fuese, en su regreso a Wittenberg, Lutero, forzado por sus amigos, fue obligado, hermanos, a esconderse 10 meses por el decreto que el emperador había hecho. Durante este tiempo, hermanos, Martín Lutero en Wartburg tradujo el Nuevo Testamento al alemán. ¿Ven? Así que, hermanos, después de haber encontrado una Biblia en latín y haberse convertido y haber entendido que la salvación, hermanos, es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, versículo 17. Ahora, después de un proceso, ahora con el valor que tuvo para enfrentar, hermanos, al papado, al emperador, hermanos, traduce el Nuevo Testamento en alemán. Así que Lutero regresa a Wittenberg. Por causa de un brote de violencia, Lutero fue forzado o obligado de alguna manera a salir de su escondite para poder mantener o restaurar el orden. Aquí en Wittenberg, hermanos, permaneció hasta su muerte el año 1546, el 8 de febrero, a la edad de 63 años. ¿Cuáles fueron los logros de Martín Lutero? Grandes logros de Martín Lutero. ¿Están ahí, hermanos? Fundó en 1530, más o menos, la iglesia luterana, la que se convirtió en la iglesia del Estado, la iglesia de Alemania. Martín Lutero, hermanos, murió, hermanos, de muerte natural, así que de hecho sufrió algunas complicaciones en su vida tardía y vivió hasta la edad de 63 años. Sin embargo, hermanos, durante su vida él vio realizado todo lo que enseñó. Sus enseñanzas fueron recibidas y confirmadas por toda Alemania. Así que, hermanos, Martín Lutero, hermanos, tuvo la dicha, hermanos, tuvo el privilegio de poder ver, hermanos, que sus enseñanzas fueron, hermanos, recibidas y confirmadas por toda Alemania. Otra cosa que también logró ver en sus días, hermanos, es que los soberanos de Suecia y Dinamarca fuertemente lo respaldaron. Y, por último, él realizó más que cualquier otro reformador en cuanto al movimiento de la Reforma. Por eso le conocen como el más notable reformador de los siglos XV y XVI. Así que ahí, hermanos, algunos logros importantes de Martín Lutero. Él es culpable o por decir, él es el fundador de la iglesia luterana, que se convirtió, hermanos, en la iglesia del Estado del país de Alemania. Así que, hermanos, ahí tenemos la vida de Lutero. Vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 11, ahí donde están, bueno, ahí debe tener su Biblia, y vamos a considerar algunas cositas y vamos a ir al cafecito. Amén.
¿Están ahí? Muy bien. Mateo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los discípulos, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Juan el Bautista, hermanos, había sido encarcelado, y Juan el Bautista presentía, hermanos, que su muerte se aproximaba. Y Juan el Bautista manda a 2 de sus discípulos a preguntarle al Señor: Señor, ¿eres tú o esperamos a otro? Yo creo que Juan estaba interesado en saber que por lo menos había cumplido lo que Dios le había mandado. Amén. Antes de morir. Y de alguna manera su fe quizá vacilaba a estas alturas, porque ahora estaba encarcelado, no estaba predicando. Había predicado, hermanos, a Herodes, había predicado, hermanos, a estos hombres de poder, y había señalado el pecado de ellos, y, hermanos, fue encarcelado. Así que, hermanos, a Juan el Bautista ahora manda a sus discípulos para ver si era o no, y Jesús le responde todo lo que acabamos de leer. Así que Juan el Bautista debería de haberse, hermanos, confirmado de que él era el Mesías que había de venir. Incluso Juan el Bautista, hermanos, allá en Juan, cuando estaba Juan capítulo 1, estaba bautizando, él mismo hizo esta declaración: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Así que, hermanos, él sabía, sin embargo estaba en la cárcel, hermanos. Era un ser humano como nosotros, definitivamente, y él quería simplemente asesorarse. Hermano, y a veces, muchas de las veces, nosotros ya sabemos lo que Dios cree, lo que Dios hace, pero nosotros insistimos en preguntar: y de veras, pastor, ¿cree que sí, hermano, cree que sí? Porque queremos asegurarnos. No es de que dudemos, simplemente somos carne y a veces queremos tener esa seguridad. Bueno, así estaba Juan el Bautista. Así que, hermanos, miren, versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: para ustedes que se molestan cuando otros hablan de usted. Amén. Jesús comienza a hablar de Juan el Bautista. Amén. No, pastor, pero es que los hermanos, mire, hermanos, Jesús, mire lo que dijo: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Y Jesús declara: sí, os digo, y más que profeta. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Testimonio de Jesús. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. La primera cosa, hermanos, que vamos a considerar ahí, hermanos, o el consejo que quisiera darle: Martín Lutero, hermanos, vivió 63 años. Algunos de nosotros llevamos a ese rumbo. Amén. Y, hermanos, gracias a Dios que nos salvó. Amén. Gracias a Dios que somos salvos. Gracias a Dios, hermanos, que Dios nos ha encomendado, hermanos, la predicación de su palabra. Y si bien es cierto, hermanos, en algunos casos quizá no lograremos grandes cosas, pero sería bueno, hermanos, que por lo menos tuviéramos objetivos dentro de la vida cristiana. Amén.
La primera cosa que quiero recomendar, hermanos, es que viva una vida cristiana a lo máximo, evitando buscar algún tipo de grandeza. Yo no creo que Martín Lutero estaba deseoso en que su nombre fuera un nombre muy resonado en su época, mucho menos después de 500 años. Amén. Amén. Así que, hermanos, si algo debemos de cuidar, hermanos, sí, hermanos, viva una vida cristiana a lo máximo. No sea un cristiano mediocre. Amén. No seamos para que no se agüiten. Pero tampoco, hermanos, trate de buscar alguna grandeza en la obra del Señor. Amén. Martín Lutero, hermanos, yo creo que en lo que estaba haciendo, hermanos, en su conversión, definitivamente él entendió, hermanos, y eso ardió su corazón, porque él amaba, hermanos, donde estaba. Era su iglesia, era monje, era sacerdote, pero él veía todas las injusticias, todos los errores que estaba cometiendo Roma, la iglesia católica, y lo que se permitía. Y hermanos, eso, hermanos, afectó su corazón, y por eso él tuvo la osadía, hermanos. Por eso él, hermanos, se levantó, hermanos, en contra de la iglesia. Dio, hermanos, un golpe de estado fuerte a la iglesia católica. Así que, hermanos, viva una vida a lo máximo, evitando buscar alguna grandeza. Dios, hermanos, se encargará en ponerlo a usted en la posición que Él desee ponerle. No pierda a Mateo, vaya conmigo a Colosenses, por favor. Que Dios nos ayude, hermanos, en enorgullecernos. Si Dios hace algo a través de nuestras vidas, hermanos, si Dios nos da buenos hijos, si Dios nos da una buena familia, hermanos, si Dios nos da buena economía, si Dios, hermanos, nos da una iglesia numerosa, una iglesia solvente económicamente, que apoyemos muchos misioneros, hermanos, si Dios, hermanos, nos da algo, hermanos, en el que Él se pueda gloriar, hermanos, cuidemos, hermanos, nuestro corazón. Amén. Cuidemos. ¿Por qué hacemos las cosas? Colosenses 3:24, ¿están ahí? Sabiendo que del Señor, ¿qué dice, hermanos? De la herencia, porque a Cristo el Señor, hermanos, servís. Hermanos, tengamos cuidado, hermanos, de buscar algún tipo de grandeza en el ambiente, en nuestra iglesia, en nuestro movimiento. Hagamos, hermanos, lo mejor, hermanos, lo que podamos hacer. Si usted es maestro de escuela dominical, si usted es ujier, si usted es el hermano que barre, que limpia, si usted es el pianista, el violinista, hermano, si usted tiene algún tipo de ministerio en la iglesia, usted ejerce, hermano, algún ministerio, hágalo lo mejor que pueda, con excelencia. Amén. No para ser visto, sino porque Dios lo merece. Y, hermanos, y Dios, hermanos, nos dará nuestra recompensa. Amén. Amén. Allá en Mateo capítulo 25, ustedes conocen ese pasaje, cuando el Señor repartió, hermanos, los talentos. A uno le dio una cantidad mayor y a otro le dio otra cantidad menor, y a uno le dio una cantidad más mínima. Y mira, hermano, uno de los problemas, hermanos, en las iglesias es que a veces la gente inmadura, escucha, hermanos, los cristianos inmaduros se van a agüitar porque el pastor señale o le dé un cargo a alguien que a tus ojos no califica. ¿Sabe lo que está diciendo? Yo soy mejor. Amén. ¿Por qué me miran así? Puede suceder. Y a veces el pastor, sí, hermanos, quizá el pastor se puede equivocar. Hermanos, tengan cuidado. El Señor, hermanos, le dio, hermanos, a uno 5 talentos, a otro le dio, hermanos, 3 talentos, y a otro le dio 1 talento. Y en el versículo número 20 dice: y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor,
5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Hermano, si Dios nos da a nuestra capacidad, para mí, hermanos, es mucho, pero para Dios, dice, en lo poco fuiste fiel. Amén. Para mí es el 100%, es lo máximo. Señor, me diste 5, aquí tienes 5. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero no se agüiten, a lo mejor su capacidad no es de 5, pero su capacidad es de 3. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo pregunto, hermano, ¿qué diferencia hay en el versículo 21 y el versículo 23? Es lo mismo. Amén. Así que, hermanos, Dios nos da de acuerdo, hermanos, a lo que nosotros podemos conllevar. Dios conoce su capacidad. Amén. Dios conoce lo que usted es capaz de hacer. Dios conoce hasta dónde puede llegar. Y, hermanos, y a veces, mire, tenemos que tener cuidado. A veces pudiéramos nosotros querer llevar más de lo que nosotros podemos llevar. Dice el dicho, el que mucho abarca. Amén. Mire, yo lo he visto. ¿Por qué pasó lo dice? Porque yo lo he visto. Porque hay algunos andan a puras penas y se avientan a otro ministerio, y se avientan a otro ministerio. Hermano, haz bien tu ministerio que estás haciendo, y si puedes hacer otro, hazlo. Pero, hermano, ¿de qué le sirve tener tantas ocupaciones? Amén. Amén. ¿De qué nos sirve, hermanos, tener tantas ocupaciones? Es como aquel que se echa compromisos con un trabajo, con otro trabajo, con otro y con otro. Queda mal con todos. Amén. Y termina siendo Mickey Mouse. Como que estoy llegando a casa, amén. No soy yo, padrecito. Oiga, hermano, miren. Mamás, cuidado. Olvídese de los hijos del vecino, de las hijas del vecino, o del esposo del vecino, de la vecina, o de la tía, de la prima. Ocúpese de su propio chiquero. Amén. Amén. ¿Qué te importa? Porque Dios no te va a pedir cuenta de la vecina gritona. No te va a pedir cuenta de fulano, sutano. Te va a pedir cuenta de ti, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa. Amén. Amén. Hermano, tengamos cuidado, vivamos la vida cristiana a lo máximo. Y sí, hermano, tampoco lo quiero desanimar que no tome 1 o 2 ministerios, si los puede tomar. Pero, hermano, hágalo bien, hágalo correcto, tenga su corazón bien, hermano. No, porque, hermano, mire, bien pudiera usted tener muchos ministerios y, hermanos, y fallarle a todos. Pero si tiene 1 o 2, hágalo bien. Porque lo necesitamos, ocupamos que usted dé clase de escuela dominical, ocupamos que usted limpie, ocupamos que usted cante en el coro, toque un instrumento, ocupamos que haga algo. Pero, hermanos, hágalo bien. Por lo menos esté. Amén. Y antes que pida un ministerio, venga, sea fiel, escuche. Porque qué bonito sería que el pastor o la hermana Coco o algún hermano lo ponga en un ministerio y usted solamente venga a dar y no venga a escuchar. ¿En qué se beneficia? Amén. Por eso hay requisitos para poder servir. Por lo menos usted debe de estar. ¿Están conmigo, hermano? Amén. ¿Están de acuerdo? ¿Suena lógico lo que estoy diciendo? Amén. Qué bueno que estamos de acuerdo. Eso me encanta, amén. Así que, hermanos, la primera cosa, hermanos, que podemos aprender sobre esto es de que vivamos una vida a lo máximo, una vida cristiana, perdón, evitando obtener, hermanos, o buscar algún tipo de grandeza. Número 2, sea fiel a Dios y a las Escrituras. Juan el Bautista fue fiel a Dios, fue fiel a las Escrituras, y, hermanos, y terminó en la cárcel.
Amén. Martín Lutero, hermanos, rehusó retractarse, y ya le leí, hermanos, lo que él dijo, pero también él declaró: estoy atado por las Escrituras. Segundo de Corintios capítulo 13, versículo 8, dice la Biblia: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Nada podemos, hermanos, contra Dios, contra la verdad, pero sí, hermanos, podemos por la verdad. Número 3, porque el café se enfría. Todo lo que tiene valor en la eternidad, escuche, tendrás que cumplirlo en esta vida terrenal. Cuando ya se muere, hermano, too late. Cuando ya esté, hermano, en el lecho de su muerte, cuando ya esté, hermano, despidiéndose, too late, muy tarde. Hoy, amén, hoy, hermano, hoy que tiene fuerzas, hoy que tiene oxígeno, hoy que puede caminar, hoy que puede hablar, hoy que puede servir, hermano, hoy que puede dar, hermano, cuando ya, hermanos, cesemos de esta vida terrenal, ya no va a poder hacer más nada. Nada. Zero. Zip. Hoy, hermano, en nuestra vida. A veces, hermanos, somos gente procrastinadora. Ponemos a una fecha, no, y pastor, ahora sí me voy a poner bien. Y en su mente: Señor, pastor, ahora sí el año que viene, ahora sí voy a ser útil el año que viene. ¿Y qué le garantiza que va a salir de este año? Hay gente, hermano, que se le predica el evangelio, se le habla de Cristo. Oiga, si usted muere hoy, ¿está seguro de ir al cielo? No, le gustaría recibir a Cristo. Ay, después lo hago. Ay, después lo hago, presumido. ¿Qué le garantiza, hermano, que Dios le va a dar otro día de vida? ¿Qué si Dios apaga la válvula del oxígeno por 5 minutos? Porque dicen que hasta 4 todavía, por 5. Amén. ¿Sí me explico, hermanos? Amén. Qué bueno que estamos de acuerdo. Allá en 1 de Timoteo 6, hermanos, y estamos terminando. Vayan conmigo, por favor. 1 de Timoteo 6, denme un par de minutos. 1 de Timoteo 6 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pablo le escribe a este joven predicador: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. No importa, hermano, que usted ponga en el testamento que cuando lo metan en la caja le echen todas sus joyas. No importa, hermano, que cuando usted esté en el cajón le pida, hermanos, el vestido más costoso, su cartera, sus pertenencias. Hermano, ahí van a quedar, o por lo menos van a fingir que cerraban la caja y ya mi hermano los va a sacar. Así que si piden que lo cremen, van a caminar. Amén. Muy bien, y hermanos, ahí en Mateo capítulo 11, versículo 2, el ministerio de Juan el Bautista, hermanos, y quiero señalar eso en breve solamente. Versículo 11: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mayor, ¿por qué, hermanos? Porque fue, hermanos, un predicador ardiente. Era un predicador, hermanos, el versículo 14 dice: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, hermanos. Un predicador, hermanos, con determinación. Pero, hermanos, su ministerio fue así de corto. Amén. Fue cortito, porque era, hermanos, su ministerio de prepararle el camino al Señor. Así que el Señor dijo: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Hermanos, está hablando del establecimiento del reino cuando Cristo establezca su reino terrenal por 1000 años. Dice ya en Apocalipsis, dice que el niño, el más pequeño, va a vivir 100 años. Amén. Así que compare, hermanos, la gloria
y compare, hermanos, el tiempo de ministerio de Juan el Bautista. Sin embargo, hermanos, Juan el Bautista cumplió con el mandato de Dios. Amén. Versículo 2 dice: al oír Juan en la cárcel los hechos de Jesús, le envió 2 de sus discípulos. Y bueno, hasta el 6, ahí está hablando, hermanos, de Juan el Bautista, lo que Jesús había hecho. Y el versículo 9, porque versículo 9 dice: pero ¿qué saliste a ver? A un profeta. Sí, os digo, y más que profeta. El Señor Jesús da, hermanos, testimonio de Juan el Bautista, porque de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Hermanos, sin embargo, hermanos, a pesar de que el ministerio de Juan el Bautista fue corto, hermanos, fue un ministerio muy especial. Preparó, hermanos, el camino de nuestro Salvador. Amén. Usted lo puede ver anticipado allá en Isaías capítulo 40. ¿Sí, hermano? Pastor, Lutero como gran reformador, y pues como dice usted, el gran estudioso de la Biblia, Sí, señor. doctrinalmente, ¿cómo quedó? Pues, hermano, lo que se conoce es que creyó en la salvación por gracia, denunció las cosas mal que había hecho la Iglesia Católica, pero, hermanos, se separó la Iglesia Luterana y se convirtió en la Iglesia del Estado. Pero tristemente muchos de las cositas que la Iglesia Católica practica se lo llevaron también. Entonces, por eso digo, si bien es cierto que Martín Lutero fue salvo y la gente allegada a él en aquel entonces, pero los hijos, los nietos, los bisnietos, tataranietos, hermano, eso ya peligran, porque hoy en día, hermano, muchos de los que van a las iglesias luteranas, pues en realidad no conocen quizá a Cristo. Entonces el evangelio, hermanos, lo necesitan. Sí, por eso me preguntaba, porque Sí, señor. la iglesia luterana, Claro. Sí, nosotros no tenemos nada que ver con la iglesia luterana. La iglesia luterana ellos son conocidos como los protestantes. De hecho, de ahí surgió en ese tiempo la palabra protestante también. La iglesia bautista, hermanos, insisto nuevamente, no es una iglesia protestante. Nos achacan que somos protestantes, pero la iglesia bautista nunca protestó. Hemos venido viendo la historia, hermano, y les he enseñado de hombres prominentes, hombres estudiados, Zwinglio, Juan Knox, Juan Calvino, y bueno, Martín Lutero, y vimos al inglés también, hermanos, que tradujo la Biblia al inglés en los años 1300. Entonces no, hermano, la iglesia bautista. La siguiente semana, o los siguientes estudios, vamos a hablar acerca ahora de los bautistas dentro de la reforma. O sea, ¿dónde estaban? No hemos hablado de ellos. Amén. Así que vamos a hablar de ellos en las próximas 2